Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando me dijeron el nombre del contrato, y ese contrato llevaba semanas a mi nombre. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies, pero lo que vino después fue todavía más enfermizo. Yo estaba en la oficina en un día normal contestando correos, cuando el teléfono empezó a sonar sin parar. Primero pensé que era spam, luego insistieron tanto que contesté. Era el banco. La mujer del otro lado hablaba rápido, fría, como si yo ya supiera todo. Me dijo que había un préstamo activo a mi nombre con pagos atrasados. Yo dije eso es imposible, yo no he pedido ningún préstamo, y ella respondió que el contrato estaba firmado digitalmente desde mi cuenta. Sentí un vacío raro en el estómago. Salí al pasillo y llamé a mi marido de inmediato. Yo dije, ¿qué está pasando? El banco dice que hay un crédito a mi nombre. Él respondió que no me preocupara, que seguro era un error del sistema, que lo iba a arreglar todo con su hermano. ¿Su hermano? Ahí debió encenderse la primera alarma, pero en ese momento yo todavía confiaba. Esa noche llegué a casa con la cabeza explotando. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo, sentado en el sofá como si nada. Yo dije, enséñame los documentos, quiero ver exactamente qué firmaste. Él respondió que no hacía falta, que yo estaba exagerando, que todo estaba bajo control. Y ahí cambió algo dentro de mí. Porque por primera vez, no le creí. Le repetí otra vez, más firme, enséñamelo todo ahora, y él suspiró como si yo fuera el problema. Se levantó, fue a su portátil, y en ese momento, sin querer, vi algo que me dejó helada. Una carpeta con mi nombre. Pero no era una carpeta cualquiera. Era una carpeta llena de archivos firmados con mi identidad. Y uno de ellos estaba fechado 2 días antes de que él me dijera que ni me preocupara. Y ahí entendí que esto no era un error del banco. Era algo mucho peor. En ese momento me quedé quieta, mirando esa carpeta como si pudiera cambiar lo que estaba viendo solo con desearlo. Sentí que la garganta se me cerraba y aún así respiré hondo para no explotar ahí mismo. Yo dije, ¿qué es esto? Él respondió demasiado rápido, no es lo que parece, es solo documentación del negocio de mi hermano. Pero su voz no sonaba segura, sonaba ensayada. Abrí la carpeta sin pedir permiso porque algo dentro de mí ya había cruzado un límite. Y lo que vi me hizo retroceder un paso. Eran contratos de crédito a mi nombre, varios, no uno. Todos con mi DNI, todos con firmas digitales que parecían mías, pero yo nunca había visto eso en mi vida. Sentí un mareo fuerte como si la habitación se moviera. Yo dije, esto es fraude, esto es ilegal. Él respondió, no es fraude, es temporal, lo hicimos para salvar el negocio de mi hermano, luego lo íbamos a pagar. Esa frase me rompió algo por dentro porque no era solo dinero, era mi identidad usada como si fuera papel reciclado. Me senté sin darme cuenta, porque las piernas no me sostenían. Le pedí que me explicara desde el principio todo sin omitir nada. Él se quedó callado unos segundos demasiado largos, y luego dijo que su hermano estaba en quiebra, que lo iban a perder todo, que solo necesitaban un empujón. Yo dije, y ese empujón era destruir mi vida financiera. Él respondió, no exageres, no es destruir, es mover un poco las cosas. En ese momento lo miré de verdad, como si lo viera por primera vez. No había culpa en su cara, había justificación. Y eso fue peor. Me levanté y revisé su portátil otra vez, esta vez sin pedir permiso. Encontré correos con el banco, conversaciones con su hermano, incluso instrucciones de cómo mantenerme tranquila si me llamaban. Cuando leí eso sentí rabia pura, pero también una calma extraña, peligrosa. Yo dije, ¿planeaste mentirme desde el principio? Él respondió, te lo iba a decir cuando todo saliera bien. Esa frase fue el punto final de algo. Porque entendí que no era un error ni un malentendido. Era un plan. Y yo era parte del plan sin haber aceptado nada. Me levanté despacio, cerré el portátil y lo miré directamente. Yo dije, quiero ver todos los documentos, todos los accesos, todas las cuentas ahora mismo. Él respondió, no hace falta hacerlo así. Estás alterándote. Y ahí casi me río porque era increíble cómo intentaba controlar hasta mi reacción. Le pedí el móvil. Se negó. Me dijo que estaba siendo dramática. Y en ese momento tomé su móvil de la mesa sin pensar. Lo desbloqueé porque conocía su patrón, y lo que vi después fue todavía peor.
Había una aplicación del banco vinculada a mis datos, no solo a su nombre. Había transferencias internas y solicitudes de crédito rechazadas y aprobadas en cuestión de horas. Y lo más grave era un chat con su hermano donde decía, si ella se entera, la convencemos de que fue para ayudar a la familia. Sentí un golpe en el pecho. Yo dije, convencerme, él intentó quitarme el móvil y respondió, no es como lo estás leyendo. Pero ya era tarde. Porque en ese momento ya no estaba escuchando excusas. Estaba viendo pruebas. Me alejé un paso y lo miré como si fuera un desconocido. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Llamé al banco delante de él. Y dije en voz alta que quería reportar fraude de identidad. Su cara cambió por primera vez. Cuando dije eso en voz alta, el aire en la habitación se volvió pesado de inmediato. Él se quedó completamente quieto como si no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. Yo seguía con el teléfono en la mano, esperando que el banco contestara, y cada segundo se sentía como una eternidad. Él dijo, no hagas eso, espera, podemos arreglarlo entre nosotros, y yo respondí sin mirarlo, ya lo hiciste sin mí, ahora lo arreglo yo. En ese momento el banco contestó y yo expliqué todo, con la voz temblando pero clara, dije que había un préstamo abierto a mi nombre sin mi consentimiento, que sospechaba fraude interno y uso indebido de identidad. Mientras hablaba, lo veía a él caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, respirando rápido, intentando interrumpirme con frases cortas, pero yo levanté la mano para callarlo. El operador del banco me pidió verificar datos, y cuando los confirmé sentí un frío absoluto en el estómago, porque la persona al otro lado del teléfono entendió la gravedad. Me dijeron que iban a congelar las operaciones y abrir una investigación inmediata. Cuando colgué él explotó. Me dijo, has destruido todo, y yo respondí, no, tú lo destruiste cuando usaste mi nombre sin pedírmelo. Él empezó a justificar otra vez, diciendo que era por su hermano, que era temporal, que yo no entendía la presión familiar. Yo lo miré y dije, la presión no firma contratos a escondidas. Hubo un silencio largo, incómodo, pesado. Entonces él bajó la voz y cambió de estrategia, me dijo, si haces esto, mi hermano va a perderlo todo, vas a arruinarlo. Y en ese momento entendí algo aún más claro. No era solo que me hubiera usado, era que esperaba que yo cargara con la culpa después. Yo dije, ¿y mi vida, y mi crédito, y mi nombre? Él respondió, se puede arreglar después. Esa frase me dio asco. Porque todo en su mundo era después, como si yo fuera un detalle secundario. Me fui al dormitorio y saqué mi mochila. Empecé a guardar documentos, mi portátil, mi pasaporte. Él me siguió y me dijo, no te vayas así, estás exagerando todo. Yo respondí, no estoy exagerando, estoy reaccionando tarde. Mientras recogía cosas, él intentó tocarme el brazo y me aparté. Le dije que no me tocara. Esa fue la primera vez que lo dije así, directo, sin suavizar nada. Él se quedó congelado como si no me reconociera. Entonces su teléfono sonó. Vi el nombre de su hermano en la pantalla. Contestó en altavoz sin querer o quizás queriendo, no lo sé. Y escuché la voz del hermano diciendo, ya la controlaste, necesitamos que firme otro crédito rápido. En ese momento sentí que todo encajaba de la peor forma posible. No era solo un préstamo. Era una cadena. Yo dije en voz alta, no soy parte de esto, y el hermano al otro lado se quedó callado un segundo y luego dijo, ella está ahí. Él intentó apagar el altavoz, pero yo ya había escuchado suficiente. Le quité el teléfono de la mano y dije, escúchame bien, voy a denunciar esto hasta el final. Hubo silencio total. El hermano colgó. Él se quedó mirándome como si todo se hubiera salido de control. Y yo por primera vez no sentí miedo. Sentí decisión. Salí de la habitación con la mochila en la espalda. Él me siguió hasta la puerta y dijo, estás cometiendo un error que no vas a poder arreglar, y yo respondí, el error ya está hecho, solo que no lo hice yo. Abrí la puerta. Y antes de salir, miré atrás una última vez. Y entendí que ya no estaba saliendo de una discusión. Estaba saliendo de una vida que alguien más había intentado escribir por mí. Salí del edificio con la mochila pesada y la cabeza aún más pesada. El aire de la calle me golpeó como si fuera la primera vez que respiraba en horas. Caminé sin rumbo durante unos minutos, solo alejándome porque necesitaba distancia física para poder pensar.
El teléfono no paraba de vibrar en mi bolso, pero no contesté. Sabía que eran ellos. Sabía que no iban a parar tan fácil. Me senté en una parada de autobús sin realmente saber a dónde iba. Solo necesitaba un lugar donde no pudiera alcanzarme su voz. Entonces vi el primer mensaje. Era él. Decía: por favor, vuelve, lo hablamos bien, no hagas algo que no puedas deshacer. Leí eso y sentí una mezcla de rabia y tristeza, porque todavía intentaba controlar la narrativa. Como si yo fuera la que estaba rompiendo algo. Respondí solo una cosa, dije: ya lo hiciste tú primero. Después de eso bloqueé su número. Pero no duró ni 5 minutos la paz. Empezaron mensajes de su hermano desde otro número. Decía que yo estaba exagerando, que esto era un problema familiar, que no involucrara al banco. Y ahí entendí el siguiente nivel de manipulación. No era solo el préstamo. Era el intento de reescribir la realidad. Me levanté del banco de la parada y fui directamente a una comisaría. Mientras caminaba, sentía las piernas pesadas, pero cada paso era firme. Entré y dije que necesitaba denunciar fraude de identidad y uso indebido de datos bancarios. El oficial me pidió sentarme y explicar todo. Y mientras hablaba, por primera vez desde que empezó todo, sentí que alguien me escuchaba sin justificarlo. Le mostré los documentos que había alcanzado a guardar en mi mochila. Le mostré las capturas del móvil. Le mostré los correos. Cada prueba hacía que la cara del oficial se volviera más seria. Me dijeron que esto podía escalar a un caso penal. En ese momento sentí una especie de choque interno, porque hasta ese punto todavía había una parte de mí que no quería que fuera tan lejos. Pero otra parte, la más fuerte, ya no dudaba. Salí de la comisaría y el mundo se sintió diferente. Más frío. Más claro. Caminé hacia un hotel barato porque no podía volver a casa. Mientras hacía check-in, recibí otra llamada de un número desconocido. Contesté esta vez. Era él otra vez. Su voz sonaba diferente, más baja, más rota. Me dijo: mi hermano está furioso, dice que lo has destruido todo. Yo respondí: no, yo solo dije la verdad. Hubo silencio. Y luego dijo algo que no esperaba. Dijo: yo no quería que llegara tan lejos. Y ahí casi me reí, pero no de alegría, sino de incredulidad. Porque siempre era lo mismo. Nunca era responsabilidad directa. Siempre era: no quería. Yo dije: pero lo hiciste igual. Él no respondió. Solo respiraba al otro lado del teléfono. Entonces añadió: si retiras la denuncia, podemos arreglarlo entre nosotros. Y esa frase fue exactamente la misma trampa otra vez. Volver al control privado, sin testigos, sin sistema, sin protección. Yo dije: no voy a retirar nada. Y colgué. Me senté en la cama del hotel y miré el techo. Por primera vez en todo el día no había ruido externo. Solo el ruido de lo que acababa de romperse. Pero también había algo nuevo. Algo que no había sentido desde que empezó todo esto. Y era claridad. Porque ahora sabía exactamente qué había pasado. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer después. La noche en el hotel fue la más larga de mi vida. No dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la carpeta en su portátil, los contratos, mi nombre usado como si fuera un papel sin valor. El teléfono volvió a sonar varias veces, pero lo dejé en silencio. A las 3 de la mañana recibí un correo del banco. Decía que el caso estaba oficialmente abierto por fraude de identidad y que se había iniciado revisión legal completa. Cuando leí eso, sentí algo extraño. No alivio. No alegría. Era algo más frío. Era irreversibilidad. Porque ya no había vuelta atrás para nadie. A las 8 de la mañana me levanté y fui directo a una oficina legal que me recomendaron en la comisaría. La abogada me escuchó sin interrumpir, y eso ya me hizo confiar. Le mostré todo otra vez, desde el principio. Ella me miró y dijo: esto no es un error administrativo, esto es un patrón de abuso financiero. Esa frase me dejó quieta. Porque puso nombre a algo que yo todavía estaba procesando emocionalmente. Me explicó que si las firmas digitales habían sido hechas sin consentimiento, y si había pruebas de acceso interno,
el caso podía escalar muy rápido. Pero también me advirtió algo. Me dijo: van a intentar negociar contigo antes de que esto llegue lejos. Y no tardó mucho en pasar. Esa misma tarde, él apareció en el hotel. No lo vi entrar, solo lo vi de pie en el pasillo cuando abrí la puerta. Tenía la cara cansada, los ojos rojos. No parecía el mismo hombre de días atrás. Me dijo: necesito hablar contigo. Yo no lo dejé entrar. Me quedé en la puerta. Él dijo: mi hermano está perdiendo todo, los bancos congelaron cuentas, todo está fuera de control. Yo respondí: no está fuera de control, está siendo investigado. Él bajó la cabeza y dijo: podemos arreglarlo sin destruirnos. Y ahí entendí que para él destruir, era la justicia, no el fraude. Yo dije: te diste cuenta demasiado tarde de lo que hiciste. Él intentó acercarse un paso y yo cerré un poco más la puerta. Le dije: no cruces ese límite. Se quedó quieto. Y por primera vez no discutió. Solo respiró fuerte. Luego sacó un papel doblado del bolsillo. Me dijo: esto es para arreglarlo. Era un documento de reconocimiento de deuda que él quería que yo firmara para redistribuir responsabilidad. Lo miré y sentí una mezcla de incredulidad y cansancio. Yo dije: ¿todavía estás intentando poner esto sobre mí? Él respondió: es la única forma de salvar a mi hermano. Y en ese momento lo entendí del todo. Su lealtad siempre había estado ahí. Solo que yo había sido el recurso invisible para sostenerla. Le devolví el papel sin tocarlo. Y dije: no voy a firmar nada que me haga responsable de tu decisión. Él se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo más bajo. Dijo: si sigues con esto, no hay vuelta atrás para nosotros. Yo lo miré directo y respondí: ya no hay nosotros desde el momento en que usaste mi nombre sin decirme. Esa frase lo rompió un poco. Lo vi en su cara. No esperaba que lo dijera así. Sin gritos. Sin drama. Solo hecho. Se quedó ahí unos segundos más, como si esperara que cambiara de opinión. Pero yo no cambié. Finalmente dio un paso atrás. Y antes de irse dijo: te vas a arrepentir de esto. Yo cerré la puerta sin responder. Me quedé apoyada contra ella. Y por primera vez en días, no sentí miedo inmediato. Sentí algo más estable. Sentí que la historia ya no la controlaban ellos. Pero lo que todavía no sabía era que la parte más grande del conflicto no había terminado. Porque esa misma noche la abogada me llamó y me dijo algo que cambió otra vez el rumbo del caso. Me dijo: hay más créditos a tu nombre de los que te dijeron al principio. Y en ese momento entendí que lo que había descubierto hasta ahora era solo la superficie. Cuando la abogada me dijo eso, sentí un vacío inmediato en el estómago. No era sorpresa ya. Era agotamiento puro. Le pedí que me explicara todo por teléfono y ella bajó el tono de voz. Me dijo que había encontrado al menos 3 créditos adicionales abiertos en distintas entidades financieras. Todos vinculados a mi identidad. Pero no todos con el mismo nivel de trazabilidad. Algunos habían sido aprobados en horarios donde yo estaba trabajando, otros en fines de semana cuando yo ni siquiera tenía acceso a mis dispositivos. Eso significaba algo muy concreto. Significaba que no era un solo acto impulsivo. Era un sistema. Me senté en la cama del hotel y apreté el teléfono fuerte contra la mano. Yo dije: ¿cuánto dinero estamos hablando? Ella respondió: lo suficiente para considerarlo un caso de fraude organizado si se prueba intención coordinada. Esa palabra, organizado, me dio escalofríos. Porque ya no era solo traición personal. Era estructura. Era planificación. Era alguien más que un marido actuando solo. Esa noche no dormí otra vez. A las 6 de la mañana fui directamente a la oficina del banco que llevaba el caso. Me reuní con un investigador interno. Me mostró una línea de tiempo de todas las solicitudes. Cada una con metadatos, IPS, dispositivos usados. Y ahí apareció el segundo golpe. Muchas de las operaciones venían del mismo entorno digital que el de su hermano. No era solo él. Era su red. Yo dije: esto ya no es una discusión familiar. El investigador respondió: no, esto ya es fraude coordinado con múltiples actores.
Sentí que el suelo se volvía más estable y más peligroso al mismo tiempo. Estable porque todo encajaba. Peligroso porque ya no había margen de arreglo entre nosotros. Salí del banco con una carpeta física de pruebas preliminares. Mientras caminaba por la calle, él me llamó otra vez. Contesté. Su voz estaba distinta, más tensa, casi desesperada. Me dijo: sé que estás moviendo cosas, por favor detente un momento. Yo respondí: ya es demasiado tarde para detener nada. Él dijo: mi hermano está siendo investigado también, esto se está yendo de control. Yo dije: no se está yendo de control, siempre estuvo fuera de control. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo: yo no pensé que llegarías tan lejos con esto legalmente. Y ahí sentí algo frío dentro de mí. Porque esa frase revelaba la verdadera expectativa. No era inocencia. Era cálculo. Él esperaba que yo me quedara en el dolor personal, no en el sistema legal. Yo dije: pensaste mal. Y colgué otra vez. Esa tarde la abogada me llamó de nuevo y me pidió que fuera urgente a su oficina. Cuando llegué, me mostró algo que me dejó completamente en silencio. Había un documento interno de una de las entidades financieras donde se mencionaba riesgo de identidad compartida entre varios solicitantes relacionados. En ese documento aparecía no solo mi nombre, sino una red de perfiles asociados. Y uno de esos perfiles estaba vinculado directamente al hermano. Pero había otro detalle aún más inquietante. Algunos accesos habían sido realizados desde dentro del entorno laboral de él. Eso significaba que no era solo en casa. Era también en su trabajo o con acceso corporativo. Yo dije: esto implica más gente. Ella respondió: sí, y por eso el caso ya está escalando a nivel penal completo. Sentí un silencio interno absoluto. No tristeza. No rabia. Solo aceptación de escala. Esa noche regresé al hotel y me senté frente a la ventana sin encender la luz. Pensé en todo lo que había cambiado en días. Pensé en cómo una llamada del banco había abierto algo que ya no se podía cerrar. Y justo cuando intentaba ordenar mis pensamientos, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía solo una frase. Decía: si sigues, no solo lo perderá él. Y ahí entendí que ahora la presión ya no venía solo de él. Venía de algo más grande que todavía no había visto completamente. Cuando leí ese mensaje, no sentí miedo inmediato. Sentí algo peor. Sentí atención total. Porque ya no era una amenaza emocional de él. Era una advertencia estructurada, calculada, como si alguien más estuviera observando el caso desde dentro. Guardé el teléfono sin responder. Me quedé sentada varios minutos mirando la pared del hotel. Luego llamé a la abogada. Le leí el mensaje en voz alta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y después me dijo algo que me dejó helada. Me dijo: esto ya no es solo fraude familiar, esto empieza a parecer encubrimiento. Yo dije: ¿encubrimiento de qué exactamente? Ella respondió: de alguien que no quiere que esta red se exponga completamente. Esa frase cambió el aire otra vez. Porque introdujo una idea nueva. Que había capas que todavía no habían salido a la superficie. Esa misma mañana me reuní otra vez con el investigador del banco. Le pedí ver los accesos técnicos más detallados. Logs completos. Dispositivos. Ubicaciones. Él dudó un segundo, pero luego aceptó. Mientras revisábamos, apareció un patrón. Los accesos no eran aleatorios. Estaban sincronizados con horarios específicos, casi como si alguien evitara coincidencias directas. Y lo más extraño era que algunos accesos coincidían con reuniones familiares documentadas del hermano. Yo dije: esto no es improvisado. El investigador respondió: no, esto es coordinación. Sentí un golpe interno, porque cada vez que la palabra coordinación aparecía, el caso se volvía menos personal y más peligroso. Salí de allí con la sensación de que ya no estaba persiguiendo una verdad simple. Estaba dentro de algo más grande de lo que imaginaba. Esa tarde él volvió a aparecer. Esta vez no en el hotel, sino en la calle cerca de donde estaba la oficina legal. Me vio salir y se acercó rápido. Su cara era diferente. Ya no era solo defensa. Era urgencia.
Me dijo, necesitas parar esto antes de que te alcance también a ti. Yo respondí, ya me alcanzó desde el momento en que usaste mi identidad. Él negó con la cabeza y dijo, no entiendes lo que hay detrás. Yo lo miré fijo y dije, entonces explícamelo completo. Se quedó callado. Por primera vez no tenía respuesta inmediata. Solo respiraba fuerte. Luego dijo, todo lo que firmaste fue para el negocio de mi hermano. Esa frase me hizo frenar en seco. Yo dije, ¿qué significa eso? Él bajó la voz y respondió, algunas cosas venían de arriba, no de nosotros. Sentí un escalofrío inmediato. Le pedí que fuera claro. Él miró alrededor como si no quisiera que nadie escuchara, y dijo, hay terceros involucrados, gente que mueve esto desde antes de nosotros. En ese momento entendí que estaba entrando en una zona donde las versiones empezaban a romperse. Yo dije, si sabes eso, ¿por qué no lo dijiste antes? Él respondió, porque si lo decía, no solo perdíamos dinero. Hubo un silencio largo. Luego añadió, perdíamos todo. Esa palabra todo no estaba explicada, pero se sentía más grande que finanzas. Yo di un paso atrás y dije, yo no voy a detener una investigación porque tengas miedo. Él se acercó y dijo, no es miedo, es realidad. Yo respondí, la realidad ahora es el fraude con mi nombre. Y me fui. Esa noche la abogada me llamó otra vez, pero esta vez su tono era más serio. Me dijo, han intentado acceder a parte del expediente desde una conexión externa. Yo pregunté quién, y ella respondió, no lo sabemos aún, pero no es tu esposo ni su hermano. Sentí que el caso cambiaba de nivel otra vez. Ya no era solo una historia de traición. Era una estructura que estaba reaccionando. Y yo estaba en el centro. Me senté en la cama y entendí algo con claridad absoluta. Si antes estaba intentando limpiar mi nombre, ahora estaba dentro de algo que intentaba protegerse de ser expuesto. Y justo en ese momento, recibí una última notificación en el correo del banco. Decía que había una reunión obligatoria para todas las partes vinculadas al caso en 48 horas. Y en la lista de invitados aparecía un nombre que no había visto antes. Un representante legal externó. Cuando vi ese nombre en la lista de la reunión, sentí que todo el caso cambiaba otra vez de forma. No era un simple cierre de investigación ni una mediación bancaria. Era una convocatoria formal con presencia externa. Eso ya no era normal en un fraude doméstico. Era escalamiento institucional. Llamé a la abogada inmediatamente. Le leí el nombre del representante externo. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego ella dijo, esto ya no es solo el banco gestionando un fraude. Yo pregunté, ¿qué es entonces? Y ella respondió, esto parece una intervención legal de nivel superior, alguien quiere controlar cómo se presenta el caso. Esa frase me dejó fría. Porque implicaba que el caso no solo estaba siendo investigado. Estaba siendo administrado. Esa noche no dormí nada. Repasé todos los documentos otra vez. Intenté encontrar algo que explicara por qué ahora había un actor externo. Pero lo único que encontraba era más capas. Más accesos. Más nombres conectados indirectamente. Al día siguiente fui a la oficina legal temprano. La abogada ya tenía un dossier preparado. Me dijo, vas a esa reunión, pero no vas sola. Yo respondí, ¿quién va conmigo? Y ella dijo, yo, y un observador del caso financiero. Sentí un poco de seguridad, pero no completa. Era como entrar en una habitación donde nadie controlaba del todo las reglas. La reunión se hizo en una sala neutral del banco principal. Cuando entré, él ya estaba allí. También su hermano. Y eso me tensó el cuerpo al instante. Pero lo que me sorprendió fue el tercer asiento. Vacío al principio. El representante externo aún no había llegado. Nos sentamos sin hablar. El silencio era pesado, casi agresivo. Él no me miraba directamente. Su hermano sí. Con una expresión dura, casi defensiva. Finalmente la puerta se abrió y entró el representante. Era un hombre tranquilo, demasiado tranquilo para la situación. Saludó sin emoción. Se sentó y abrió una carpeta sin mirar a nadie demasiado tiempo.
Empezó diciendo que el objetivo era clarificar responsabilidades y evitar escalamiento innecesario. Esa frase me irritó porque ya estábamos en escalamiento máximo. La abogada intervino y dijo: las responsabilidades ya están en proceso de investigación penal. El hombre la miró y respondió: eso es precisamente lo que intentamos estructurar correctamente. Sentí que cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Como si nada fuera espontáneo. Entonces el representante me miró directamente por primera vez y dijo: su identidad ha sido utilizada en múltiples solicitudes, pero necesitamos entender el nivel de consentimiento implícito en la relación contractual previa. Yo respondí: no hubo consentimiento. Él anotó algo sin cambiar la expresión. Luego hizo una pregunta que me incomodó profundamente. Dijo: ¿tenía usted acceso compartido a dispositivos o cuentas financieras con su pareja? Yo dije: sí, pero no para esto. Él respondió: eso es parte de la evaluación. Sentí como el enfoque empezaba a desplazarse sutilmente. Ya no era solo fraude. Era reinterpretación de acceso. La abogada lo notó también y cortó la línea de preguntas. Dijo: el uso no autorizado de identidad no se invalida por acceso doméstico compartido. El representante asintió, pero no corrigió nada. Luego se dirigió a él. Le preguntó directamente cuándo empezó el uso de mis datos. Él tardó en responder. Su hermano intentó intervenir, pero el representante lo detuvo con un gesto. Finalmente él dijo: fue para resolver una situación familiar urgente. El representante anotó otra vez. Y luego dijo algo que cambió el ambiente. Dijo: hemos detectado actividad previa a la supuesta urgencia familiar. Hubo un silencio inmediato. Yo lo miré sin entender completamente. El representante continuó: algunos de los créditos se iniciaron antes del evento que usted ha descrito como detonante. En ese momento su hermano perdió la calma por primera vez. Dijo: eso no es exacto. Pero el representante no reaccionó emocionalmente. Solo siguió revisando documentos. Yo sentí que algo nuevo se abría. Porque eso significaba que la historia que me habían contado desde el principio no era completa ni siquiera dentro de su propia versión. Miré a él esperando una explicación. Pero él no me miraba. Estaba mirando la mesa. El representante cerró la carpeta lentamente y dijo: la sesión se suspende hasta revisión completa de discrepancias. Y se levantó. La reunión terminó sin resolución. Cuando salimos, él me alcanzó en el pasillo. Me dijo en voz baja: esto ya no depende de mí. Yo respondí: nunca dependió solo de ti. Él bajó la mirada y no contestó. Su hermano se acercó y me dijo algo más duro: esto no se va a quedar así. Pero la abogada intervino inmediatamente y nos separó. Mientras salía del edificio, sentí algo extraño. No era alivio. Era incertidumbre ampliada. Porque ahora no solo había fraude. Había versiones contradictorias incluso dentro del sistema que lo investigaba. Esa noche recibí un último mensaje del representante externo. Solo decía una línea. Decía: hay información adicional que será revisada fuera de la sesión. Y en ese momento entendí que la siguiente parte no iba a ser pública. Y lo que venía después ya no dependía de lo que yo había descubierto, sino de lo que todavía no me habían mostrado. No recibí más mensajes esa noche, pero el silencio fue peor que cualquier amenaza. Porque cuando un caso así se queda en silencio, no significa que terminó. Significa que se está moviendo en otro nivel. A la mañana siguiente la abogada me llamó temprano y me dijo: no vayas a la oficina del banco todavía, están reestructurando el expediente. Yo pregunté qué significa eso exactamente y ella respondió: significa que están reorganizando cómo se va a contar tu historia dentro del proceso legal. Esa frase me dio un frío raro porque entendí que incluso mi versión podía ser filtrada o reinterpretada. Me dijo que el representante externo había solicitado acceso a registros adicionales y que ahora había una auditoría paralela. No una investigación normal. Una auditoría de trazabilidad completa. En ese momento ya no me sorprendía nada, solo escuchaba. Más tarde ese mismo día él me llamó otra vez. Esta vez no lo ignoré. Contesté. Su voz era más baja, casi sin fuerza. Me dijo: ya no puedo controlar lo que está pasando.
Yo respondí, nunca lo controlaste. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo diferente. Dijo, yo pensé que esto iba a quedarse en familia, no que iba a escalar así. Y ahí sentí algo final en su tono. No era defensa. Era comprensión tardía. Yo dije, cuando usas la identidad de alguien, no decides el tamaño del problema después. Él no respondió. Solo respiraba. Luego añadió, mi hermano ya no me habla. Y en ese momento entendí que la red interna ya se había roto. Pero eso no me dio satisfacción. Solo claridad. Porque el daño ya estaba hecho en todos los niveles. Le dije, esto no era un favor, era un fraude. Y colgué. No volvió a llamar. 2 días después la abogada me citó en su oficina con todos los documentos finales del caso preliminar. Me explicó que el banco había confirmado múltiples créditos abiertos sin consentimiento directo. Que había evidencia suficiente para sostener fraude de identidad y posible conspiración financiera entre varias partes. Pero también me dijo algo inesperado. Me dijo, el representante externo ha recomendado cerrar la fase de investigación bancaria y pasar directamente a proceso judicial completo. Yo pregunté, ¿y qué significa eso para mí? Y ella respondió, significa que tu parte ya no es negociar, es testificar. Sentí un peso extraño porque eso ya no era solo recuperar mi nombre. Era entrar completamente en un proceso legal formal contra personas cercanas a mí. Esa noche volví al hotel donde todo empezó a desmoronarse. Me senté en la misma cama, mirando la pared. Pero ya no sentía caos. Sentía una especie de cierre interno progresivo. Porque todo lo que había sido confusión ahora estaba documentado, estructurado, confirmado por múltiples capas. El último mensaje que recibí fue de un número desconocido otra vez. Pero esta vez no era amenaza. Era una notificación breve del sistema legal. Decía que mi identidad había sido restaurada parcialmente en los registros financieros y que los créditos fraudulentos estaban en proceso de anulación legal. Cerré el teléfono lentamente. Y me quedé en silencio. No hubo victoria emocional. No hubo alivio dramático. Solo una certeza simple. Que todo había sido real. Que no había sido un malentendido. Que alguien había usado mi vida como herramienta sin pedirme permiso. Y que aunque el sistema tardó, al final lo reconoció. A la mañana siguiente hice una última llamada a la abogada. Le dije qué pasa ahora, y ella respondió, ahora empieza la parte larga, pero tú ya estás fuera del engaño. Colgué y miré por la ventana del hotel. La ciudad seguía igual. Gente caminando. Coches. Ruido normal. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentí parte de algo normal otra vez, aunque con una verdad que ya no podía olvidar.